Hola, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con la clase de probabilidad, probabilidad para ingenieros. Entonces, estos temas se encuentran o empiezan en el bloque 3 del libro de probabilidad y estadística básica para ingenieros, el que le subí a Classroom. En esta unidad vamos a ver algunas definiciones importantes y fundamentales para el estudio de la probabilidad, de la teoría de la probabilidad. Primero vamos a ver las fórmulas de conteo, como el principio básico del conteo. Si un grupo tiene m elementos y otro grupo tiene n elementos, entonces existen m por n formas diferentes de tomar un elemento del primer grupo y otro elemento del segundo grupo. Recordemos que las letras representan variables, es decir, una cantidad variable. En este caso, m podría ser 1000 y n otro valor diferente, por ejemplo, 900. Entonces, el principio básico de conteo dice que nosotros podemos agrupar en m por n arreglos. Vamos a ver un ejemplo probabilístico del principio básico de conteo. Se lanza un dado y una moneda. ¿Cuántos resultados diferentes se obtienen en este experimento? Ok, entonces tenemos un grupo M de elementos, seis resultados diferentes, que son los del dado, ¿verdad? Porque el dado tiene seis caras, ¿no? Tiene seis caras. Y la moneda tiene dos caras, o sea, puede tener dos resultados diferentes. Así que, ¿cuántos resultados diferentes puede haber en total si se avientan los dos juntos? Bueno, el resultado total es m por n, o sea, 6 por 2, 12. Y aquí tenemos un muestreo completo de cómo serían esos resultados. El número uno o la cara uno del dado, donde está el número uno, junto con la cara de la moneda. El número uno también podría estar con el sello o sol de la moneda. E igual lo mismo para el número 2. El número 2 puede estar con cara o puede estar con sello. El número 3 puede estar con cara o puede estar con sello. El número 4 puede estar con cara o puede estar con sello. El número 5 puede estar con cara o puede estar con sello. El número 6 puede estar con cara o el número 6 puede caer con sello. ¿Sí? Entonces son 12 resultados diferentes que podemos tener. ¿Sí? Ese es el principio básico de conteo. Vamos a ver otro ejemplo. Para ir de su casa a la universidad, un estudiante debe ir primero a una estación intermedia de transferencia. Así que sí, el punto A es la casa del estudiante, el punto B la estación intermedia de transferencia y el punto C la universidad. Vamos a suponer que para ir de la casa del estudiante hasta la estación de transferencia hay tres líneas de autobuses. Y para ir desde, que hay tres líneas de autobuses, y para ir desde la estación de transferencia hasta la universidad, hay dos opciones, que pase un autobús, el autobús de la universidad, o que pase el carro de un amigo. Así que, ¿de cuántas formas se puede ir el estudiante de su casa a la universidad? Bueno, si tenemos tres líneas de autobuses, para ir de la casa del estudiante a este, al punto B, aquí está, que es la estación de transferencia. Déjenme le doy
poquito menos de zoom para que se vea todo el problema. ¿Sí? Ok, se tiene que ir a la estación de transferencia, pues para irse a la estación de transferencia tiene tres líneas. Y para irse de la estación de transferencia a la universidad tiene dos opciones. ¿Sí? Entonces, pues aplicando el principio básico de conteo, aquí son tres opciones y aquí son dos opciones, ¿verdad? 3 por 2, 6. Eso es lo que nos dice el principio básico de conteo. Hay seis formas diferentes. Pero bueno, vamos a hacer todo el muestreo. Está en el punto A y se puede ir por aquí o por acá al punto B. Y luego del punto B se puede ir aquí o acá. Entonces aquí ya sacamos una, dos maneras de llegar. Y luego del punto B, si se fue por el autobús 2 puede irse por aquí o por acá. Ya tenemos tres maneras, cuatro maneras de llegar. Y luego si se va acá por el autobús 3 se puede ir también por acá en otro autobús de la universidad o en el carro de su compañero o de su amigo. Y ya tenemos cinco, seis opciones. Ahí hicimos todo el muestreo. Estoy en el punto A, puedo agarrar cualquiera de estos tres autobuses. Ya llegué al punto B, entonces puedo agarrar cualquiera de estas dos opciones. Sí, en total son seis opciones diferentes que tengo. Y aquí realizamos el muestreo. El autobús uno con la opción 4 o el autobús uno con el viaje 5 la opción 5 que es autobús con autobús y autobús con carro. Autobús con autobús y autobús con carro. Autobús con autobús y autobús con carro. Vamos a ver un último ejemplo. Un club de 10 personas deben elegir a su directiva. Aquí se le voy a dar más zoom. Ahí está. Presidente, secretario, tesorero. Todos pueden ser elegidos, pero una persona no puede tener más de un cargo. ¿De cuántas maneras diferentes puede realizarse la elección? Hay un club de 10 personas, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que queremos elegir al presidente primero. Si queremos elegir al presidente, pues tenemos todas esas 10 personas disponibles. Nada más que aquí nos ponen una restricción que no puede tener más de un cargo la persona. Entonces, suponiendo que de aquí se va a quedar uno como presidente, ya después nada más nos van a quedar nueve opciones, porque uno se queda como presidente. Aquí está esa restricción, que no pueden tener el mismo cargo. Digo, un cargo diferente, perdón. Entonces ya hay nueve opciones. Supongamos que queremos elegir al secretario, pues ya son solo nueve opciones para el secretario. Entonces ya agarré un presidente y ya agarré un secretario. De las 10 personas que tenía, ya solo me quedan ocho opciones para que sea, ¿sí? Para que sea tesorero. Entonces el tesorero puede tener ocho opciones distintas. Y aplicando el principio básico de conteo, pues tenemos una opción M, N, y podemos decir que la otra opción es O. Pues nada más multiplicamos las opciones. 10 por 9, 90.
por 8, 720. Entonces, tenemos 720 formas diferentes de elegir un presidente, un secretario y un tesorero con un grupo de 10 personas, sin que una persona tenga más de un cargo, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Voy a ver un poquito más de zoom. ¿Cuántos números de placas diferentes pueden existir en la provincia del Guayas? Placas diferentes. Ok. Cada número de placa debe tener esta estructura. Empieza con G, posiblemente de Guayas, ¿verdad? G. Luego puede ser una letra, ¿sí? Un dígito y otro dígito. Bueno, el abecedario tiene 26 letras, si no incluimos la ñ, ¿sí? ¿Y cuántos números diferentes tenemos en nuestro sistema de numeración, que es el arábigo? Tenemos 10 números diferentes, ¿verdad? Que van desde el 0 hasta el 9. 10 números que van del 0 al 9. Entonces, eh, vamos a poner placas diferentes, pero no nos pone una restricción de que no se repitan letras. Cuando tenemos ese tipo de restricciones, de que no se repita algún dato, pues ya no utilizamos el principio básico de conteo. Utilizamos permutaciones o combinaciones. Ahorita las vamos a ver. Pero si no tenemos problema, entonces aquí puede ser cualquiera de las 26 letras, aquí puede ser cualquiera de las 26 letras, aquí puede ser cualquiera de los 10 dígitos, aquí puede ser cualquiera de los 10 dígitos y aquí puede ser cualquiera de los 10 dígitos. Entonces el principio básico de conteo dice que multipliquemos nuestras opciones, 26 por 26 por 10 por 10 por 10. Háganlo en su calculadora. 26 por 26 por 10 por 10 por 10 y nos da como resultado 67,600. Eso quiere decir que puede haber 67, perdón, 676,000. Eso eso quiere decir que puede haber 676,000 placas diferentes. Bueno, esto es el principio básico de conteo. Ahora vamos a ver permutaciones. ¿Qué son las permutaciones? Arreglos diferentes que se pueden hacer con los elementos que estamos usando. En estos arreglos se debe considerar un orden. Esto debe tener un orden. Vamos a suponer que tenemos un conjunto de cierta cantidad, n, de elementos diferentes. Y tenemos un arreglo R, ¿sí? N es la cantidad de elementos, R es el arreglo. Si cada arreglo incluye un elemento, ¿sí? Cada arreglo es igual a 1 porque incluye un elemento, la cantidad de arreglos diferentes que se obtienen es n. Cualquiera de los n elementos puede ser elegido, ¿sí? Cuando el arreglo solo es un elemento de todos los que tenemos, pues cualquiera de los elementos puede ser elegido. Pero ¿qué pasa si en el arreglo incluimos dos elementos? ¿Sí? Si R es igual a 2. Bueno, entonces ahí va a cambiar la cantidad de elementos obtenidos.
la cantidad de arreglos diferentes va a ser igual a n por n menos 1. Tenemos que realizar esa multiplicación, ¿sí? Porque nada más la primera vez podemos usar n elementos, o sea, todos los elementos. Después, sí, aquí podemos usar todos los elementos, pero después ya nada más vamos a poder usar todos los elementos menos el que elegimos al inicio. O sea, quedan n menos 1 elementos. Y bueno, esto es muy abstracto, pero realizando los ejemplos a continuación lo van a poder entender más. ¿Qué pasa si yo tengo un arreglo de 3 elementos? O sea, más de 2. Bueno, la cantidad de arreglos que obtenemos debe expresarse en n por n menos 1 por n menos 2. ¿Sí? Que sería el primer arreglo. El primer arreglo puede incluir todos. El segundo arreglo hay que quitarle una opción que ya pusimos en el primer arreglo. Y en el tercer arreglo hay que quitarle dos opciones que pusimos, una en el segundo y otra en el primero. ¿Sí? Es lo que las opciones que nos quedan disponibles. N-2 para el tercer elemento. Y si cada arreglo incluye R elementos, es decir, la cantidad que sea el arreglo, más de 3, pueden ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000. ¿Sí? Si incluye más, pues entonces nada más tenemos que hacer n-1 por n-2 por n-3 por n-4 por n-5 por n-6 por n-7 por n-8 hasta tanta cantidad de arreglos tengamos. ¿Sí? Esta sería la fórmula. N menos R más 1. Bueno, entonces vamos a ver la definición del número de permutaciones. ¿Qué es el número de permutaciones? Bueno, el número de permutaciones con n elementos diferentes de un conjunto del cual se toman arreglos contenidos R elementos se expresa de esta manera. Esa es la fórmula. En su calculadora, si tienen una calculadora científica, van a ver esa formulita. NPR o NCR, si es combinación, en este caso permutación. Acuérdense que la permutación lleva un arreglo de elementos. Entonces, si se fijan, pues es lo mismo que ya hemos estado hablando para desarrollar la fórmula. Nada más hay que multiplicar n por n-1 por n-2 hasta la cantidad de elementos que tenga nuestro arreglo. Vamos a ver un ejemplo. Un grupo de 10 personas debe elegir a su directiva, presidente, secretario, tesorero. Todos pueden ser elegidos, pero una persona no puede tener más de un cargo. ¿De cuántas maneras diferentes puede realizarse la elección? Es muy parecido, ¿verdad?, al ejemplo que hicimos con el principio básico de conteo, pero ahora vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar la fórmula de permutaciones. Entonces, desarrollándola, pues es lo mismo que hicimos en el ejemplo pasado, pero ya entendiendo lo que es la permutación. Y nos va a servir mucho porque aquí ya entendemos que n es la cantidad de elementos, o sea, 10 personas. R es los arreglos que hay que hacer. Hay que hacer un arreglo, dos arreglos, tres arreglos, porque es un presidente, un secretario y un tesorero. Entonces hay que hacer tres arreglos. Y si se fijan, aquí estoy utilizando la fórmula, ¿sí? Dice 10 permutación 3.
Eso es lo mismo que R permutación N. ¿Y cómo se desarrolla? N por N menos uno por N menos 2, porque son tres arreglos, ¿verdad? Aquí tengo para el primer arreglo N, para el segundo arreglo N menos uno y para el tercer arreglo N menos 2. Y ya sabemos cuánto vale N, ¿verdad? ¿Cuánto vale N? Pues 10 es la cantidad de elementos. Entonces va a ser 10 por 10 menos uno 9 por 10 menos 2 8. ¿Me explico? Así es como lo vamos a resolver. Por 10 menos 2 8. Lo que daría igual a 10 por 9 90 por 8 720. Igual la calculadora lo hace en automático, utilizando la fórmula de permutación. Pero aquí vamos a hacerlo así, manual, ¿sí? Para ir desarrollando la lógica de lo que es esta fórmula. Y bueno, aquí tenemos otro caso donde la fórmula de permutaciones se puede expresar en notación factorial, completando el producto. ¿Qué es notación factorial? Bueno, una notación de, de factores multiplicando. Aquí lo tenemos. N permutación de R es igual a N por N menos uno por N menos 2 hasta la cantidad de arreglos que tengamos. Entonces arriba ponemos N por N menos uno por N menos 2 por N menos toda la cantidad de arreglos que tengamos. Y abajo lo dividimos entre N menos R, que por ejemplo en el ejercicio pasado sería 10 menos 3 y los 10 menos 3 menos uno y así sucesivamente, de notación factorial. Pero bueno, esto es una fórmula alternativa. Yo les recomiendo utilicen esto, lo que ya hicimos en el ejemplo anterior. Ahora vamos a ver algunos casos especiales de la permutación, una permutación con todos elementos. Permutaciones con todos los elementos de un conjunto. Es decir, ya no vamos a hacer la permutación con un arreglo, la vamos a hacer con todos los elementos. Así que sería n permutación n, porque ya no estoy haciendo arreglo, estoy utilizando todos los elementos. Y se expresaría como n factorial entre n menos n factorial. Es decir, n factorial entre 0 factorial, igual a n factorial. N es la cantidad de elementos del conjunto, ¿sí? ¿Qué es un factorial? Bueno, para que me entiendan, por ejemplo, el factorial de 3, que se expresa así, 3 factorial con el signo de exclamación, sería 3 por 2 por 1, ¿sí? Entonces vamos a aplicar este factorial en el ejemplo. Una máquina desarmada tiene 5 componentes. Para ensamblarla se pueden colocar sus 5 componentes en cualquier orden. ¿Cuántas pruebas diferentes de ensamblaje pueden realizarse? Entonces aquí no tengo un arreglo. Estoy utilizando todos los elementos para mi permutación. ¿Sí? Tiene 5 componentes. Y para ensamblarla se pueden colocar sus 5 componentes en cualquier orden.
Por ejemplo, acá en el ejemplo pasado teníamos un arreglo donde no podía repetirse el presidente, el secretario o el tesorero con algún otro puesto. Pero en este caso no tenemos ningún arreglo, estamos utilizando todos los elementos en la permutación, ¿sí? No tienen una forma específica de ponerlos, se pueden poner en cualquier orden. ¿Y cuántos componentes son? 5. Entonces la permutación sería 5, permutación 5, porque no hay arreglo. Estoy utilizando n, todos los elementos. Sería n permutación n. Y pues entonces tengo que hacer el factorial de 5. Ya sabemos que una permutación con todos los elementos debe ser igual a el factorial de todos los elementos. En este caso tengo 5 componentes, voy a sacarle el factorial a 5. El factorial es 5 factorial, que sería igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. A ver, intenten hacerlo. Resuélvanlo. Sí, resuélvanlo en su calculadora. Pues sería 5 por 4 20. Por 3 60. Por 2 120. Por 1 120. Entonces a esta máquina se le pueden hacer 120 pruebas diferentes de ensamblaje. Sí, pues qué chulada. La mayoría de las máquinas tienen dónde van sus componentes específicos, ¿verdad? Bueno, denme un momento, denme un momento. Ok, listo. Disculpen. Bueno, ahora vamos a ver las permutaciones con elementos repetidos. Perdón, primero vamos a ver el arreglo circular. Me iba a saltar ese tema, disculpe. ¿Qué es un arreglo circular? Bueno, vamos a suponer que tenemos un grupo conteniendo n elementos diferentes. Ya sabemos, n es cualquier cantidad. Cualquier cantidad. 10, 20, 30, 1000, 1.000.000. N elementos. Un arreglo circular es una permutación con todos los elementos del grupo. Una permutación con todos los elementos. Me subrayo por aquí. Permutación con todos los elementos del grupo. Tal que el primero y el último deben estar o están conectados. Para que los arreglos sean diferentes, se debe fijar un elemento, mientras que los otros pueden ser intercambiados. ¿Sí? Vamos a ver un arreglo circular, por ejemplo, y tenemos que saber la fórmula. La fórmula del arreglo circular es n-1 factorial, sabiendo que n es la cantidad de elementos, personas, lo que estemos usando para hacer nuestro problema. Y decimos que es un arreglo circular porque literalmente es un círculo. Bueno, a mí me salió un poquito feo, bastante feo, disculpen. Voy a borrar. Bueno, literalmente es así como un círculo. Me quedó más o menos. Por ejemplo, aquí dice el ejemplo de cuántas formas diferentes
pueden colocarse 5 personas alrededor de una mesa. 5 personas alrededor de una mesa. Entonces aquí está primera persona, segunda persona, tercera persona, cuarta persona, quinta persona. Bueno, no me salió bien distribuido. Voy a ponerlo por acá. Una persona, segunda persona. Ahí está. Primera persona, segunda persona, tercera persona, cuarta persona y quinta. ¿Cómo se resuelven los arreglos circulares? Bueno, ya tenemos aquí la fórmula. N-1 factorial. N es la cantidad de elementos. Si aquí decimos que son 5 personas, sería 5 menos 1, o sea, N-1 factorial. Lo que es lo mismo a 4. 5 menos 1, 4, pero 4 factorial. Entonces eso sería 4. 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1. Lo que da igual a 4 por 3, 12 por 2, 24. Por 1, 24. 24, ¿sí? 24 arreglos diferentes podemos tener, ¿sí? De esa forma puede haber 24 arreglos en los que estas 5 personas se pueden acomodar a lo largo de una mesa con un arreglo circular. Es muy importante que vayan anotando las fórmulas, ¿sí? Ahora vamos a ver permutaciones con elementos repetidos. Si el total de n elementos, si el total de n elementos, disculpen, ahí me equivoqué. Ahí va. Si el total de n elementos, n1, fuesen repetidos, entonces los arreglos tendrían formas idénticas cuando se considera el orden de los n1 elementos repetidos. Existen n1 factorial formas de tomar los n1 elementos repetidos. Por lo tanto, la cantidad de permutaciones se reduciría por el factor n1 factorial. Entonces, la cantidad de permutaciones con elementos requeridos sería n factorial entre n1 factorial. Aquí pues sabemos que n es la cantidad de elementos y n1 son los que están repetidos. Y este razonamiento se puede extender cuando hay más grupos de elementos repetidos. N es la cantidad total de elementos. N1 podrían ser un primer grupo de elementos repetidos. N2 podría ser otro segundo grupo de elementos repetidos. Y bueno, vamos a ver la definición, las permutaciones con dos tipos de elementos repetidos. Disculpen que me dio un poco de sueño, me ando adormilando, pero me voy a mantener despierto para terminar esto. Sí, ya solo vamos a terminar de ver estos ejemplos y ya después la siguiente semana, a la siguiente sesión, vemos combinaciones. Bueno, cuando tenemos una permutación con dos tipos de elementos repetidos, esta es la fórmula, ¿sí? Ojo, vayan anotando la fórmula y para qué se utiliza. Entonces, ya sabemos que n es la cantidad de elementos, n1 son de un tipo y n2 son de otro tipo. ¿Cómo que son de un tipo y son de otro tipo? Vamos a ver.
En una caja hay 3 botellas de vino tinto y 2 de vino blanco. Las botellas de cada uno de los 2 tipos de vino tienen la misma marca y forma. ¿De cuántas formas diferentes pueden colocarse en una hielera las 5 botellas? Fíjense, tenemos 5 botellas, pero 3 botellas son de vino tinto y 2 botellas son de vino blanco. Entonces tenemos una cantidad de n de elementos igual a 5. Sí, tenemos 5 elementos diferentes, pero ese grupo se divide en 2 tipos. Tengo N1, que son 3 botellas de vino tinto, ese es un tipo, y tengo el otro tipo, que son vino blanco, que es N2, igual a 2, o 2 botellas de vino blanco. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí ya tenemos la fórmula, nada más es cuestión de sustituirla. Ahí disculpen, aquí está. Aquí tenemos la fórmula, es cuestión de sustituirla. N factorial, ya sabemos que n es la cantidad de elementos. En este caso es 5, 5 factorial. Y luego N1 factorial, o sea, es un tipo de los datos o un tipo de los elementos que podrían ser, por ejemplo, 2, ¿sí? N1 puede ser, o puede ser 3, ¿verdad? 2 o 3, no importa. Cómo lo acomoda el orden de los factores no altera el producto. Y N2 igual, puede ser 2 o puede ser 3, los elementos diferentes. Lo importante es saber cómo desarrollar esta operación. Bueno, vamos a hacerla por aquí. 5 entre 2 factorial por 3 factorial. Y el 5 también tiene que ser factorial. Es cuestión de interpretar el problema y seleccionar una fórmula. Entonces vamos a ver. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este problema? Pues si es 5 factorial, sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y acá dice que se multiplica 2 factorial por 3 factorial. 2 factorial sería 2 por 1, que multiplica a 3 factorial, que sería 3 por 2 por 1. ¿Esto a qué sería igual? Bueno, en un momento déjenme borro esto para que se vea mejor. Entonces, arriba de 5 factorial, que sería 5 por 4 20, por 3 60, por 2 120, por 1 120. Arriba queda 120 y abajo pues sería 2 por 1 2, por 3 6, por 2 12. ¿Sí me explico? Multiplico todo lo de arriba y multiplico todo lo de abajo. Esos paréntesis indican multiplicación. Nada más que lo puse entre paréntesis para saber que esto
es el 2 factorial y esto otro es el 3 factorial. Entonces, me disculpo, a ver ahí. Ok. ¿Cuánto es 2 factorial por 3 factorial? Bueno, 2 por 1, 2, por 3, 6, por 2, 12, por 1, 12. Sería 120 entre 12, ¿verdad? ¿Cuánto es 120 entre 12? ¿Cuánto es? 10, ¿verdad? Rápido, sencillo. Entonces, las permutaciones con elementos repetidos pueden ser 10. Es decir, tenemos 10 diferentes formas de colocar en una hielera estas 5 botellas. Si tengo 3 botellas de vino tinto y 2 botellas de vino blanco, tengo 5, perdón, tengo 10 formas de colocar estas 5 botellas en una hielera. Bueno, luego, para ya finalizar, tenemos las permutaciones con n elementos y k grupos con elementos repetidos. N es el total de elementos distribuidos en k grupos, o sea, cierta cantidad de grupos. N1 ya sabemos que son los elementos de un tipo y N2 son los elementos de otro tipo, como el tipo 2, tipo 1. ¿Sí? Y Nk es el número de elementos repetidos de tipo K. Así que la suma de todos los elementos del tipo 1, tipo 2 o los tipos que tengas, incluyendo el tipo K, te va a dar la cantidad total de elementos, que es N. Y aquí lo importante es la fórmula. La fórmula quedaría expresada así. N factorial entre N1 factorial por N2 factorial hasta Nk factorial. Vamos a hacer un ejemplo, obviamente, para que se entienda mejor. Último ejemplo. ¿Cuántos arreglos diferentes pueden hacerse con las letras de la palabra matemática? Primero tengo que ver cuántos elementos tengo en esta palabra. M-A-T-E-M-A-T-I-C-A. Tengo 10 elementos. O sea, n es igual a 10. N es la cantidad de elementos. Y ahora voy a ver qué datos tengo del mismo tipo. Por ejemplo, del tipo 1, N1, puedo decir que tengo dos datos repetidos, que es la letra M. O sea, de N1 de un tipo tengo dos datos. También tengo repetida la letra A 3 veces. Ese podría ser N2. ¿Sí? N2 sería la letra A. Que serían 3 repeticiones. Y N3 sería, ¿sí?, el tipo de dato que está contenido obviamente en todos los datos, en los 10 datos, pero que es otro tipo de dato que se repite, que es la letra T. Entonces, N3 sería 2. Y las otras letras solo se repiten una vez, así que no forman parte de un conjunto repetido, de un N1, N2, N3, N4. No, no forman parte para nada. Entonces, solamente tengo que seguir la fórmula, si es lo más importante, la fórmula. El factorial del total de datos, o de todos los elementos. Yo ya sé que todos los elementos son 10, así que saco el factorial de los 10 elementos. Y luego sé que tengo 1, 2, 3 tipos diferentes de datos. Entonces, N1 va a ser 2 factorial, N2 va a ser 3 factorial, N3 va a ser 2 factorial
Y pues ya nada más me quedarían las demás letras, como la E, la I, la C. Entonces, si esas no se repiten, pues nada más es uno factorial. Incluso esto no es necesario ponerlo, ¿sí? Cuando es uno factorial, esto no es necesario ponerlo, porque uno factorial siempre es igual a uno, ¿sí? No es necesario, bueno, pero aquí lo pusieron por, por formato o por formalidad. Entonces, entonces yo ya sé que si yo desarrollo el 10 no lo voy a hacer porque es muy grande. Bueno, vamos a desarrollarlo, pero ustedes hacen el cálculo, ¿sí? Si yo desarrollo el 10 factorial sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno. Y luego entre los factoriales de los datos. Ahí se lo pongo como signo de división, disculpen, hoy un poco chueco. Sería 2 factorial, que sería 2 por uno. Sería 3 factorial, que sería 3 por 2 por uno. Y sería 2 factorial otra vez, 2 por uno. Y ya las demás no importan, las voy a poner, pero ya no importan, ¿verdad? Uno, uno factorial es uno nada más. Uno factorial es uno, uno factorial es uno. Eso no importa la multiplicación por uno en este caso. ¿Sí? Vamos a ver cuánto sale. Con su calculadora, saquen su calculadora. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno. Me sale 3.628.800. Entre 2 factorial, que es 2 por uno por 3 por 2 por uno por 2 por uno por uno por uno. Entonces todo esto sería entre, pues abajo me quedó 24, ¿verdad? Corrobórenlo. Sí, ustedes enséñense a hacer las operaciones también. Y eso sería 3.628.800 entre 24. Igual a, ¿cuánto les dio? 151.200. ¿Sí? Esta respuesta. Bueno, esto aquí concluye la sesión de hoy de probabilidad para ingenieros. Vimos los diferentes tipos de permutaciones, el arreglo circular, incluyendo el arreglo circular, y pues el principio básico de conteo, como bastantes ejercicios que les van a servir para realizar su tarea. Entonces, ya solo quedó al pendiente de las dudas y de su tarea de Classroom y que pasen muy buen fin de semana.